Buenos días, tengo el honor de presentar al profesor Giovanni de Jesús Muentes Acevedo de la Universidad Tecnológica de Bolívar, doctor en matemáticas de la Universidad de Sao Paulo, quien hace parte del comité organizador del Encuentro Matemático del Caribe e impartirá la conferencia titulada Expansiveness, Shadowing and Markov Partition for Annals of Families. Profesor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Andrea, por la presentación. Bueno, como tú lo dijiste, hoy hablaré sobre Expansiveness, Shadowing and Markov Partition for Annals of Families. Este es un trabajo en conjunto con la profesora Raquel Ribeiro. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hablar hoy? Yo voy a dar primero una pequeña introducción del tema que voy a tratar. No voy a realizar demostraciones, voy a presentar simplemente los teoremas, los resultados, pero no voy a realizar demostraciones, pues el tiempo es corto y no me daría entonces tiempo para acabar todo. Sí voy a presentar las definiciones y a explicar lo que significan estas definiciones. Entonces, ¿cuáles son los objetos que voy a utilizar en esta charla? Primero que todo, un sistema dinámico no autónomo, eso es lo que yo voy a utilizar primero, digamos en forma más general. Un sistema dinámico no autónomo es un par MF, donde esta F que está aquí es una secuencia FI, donde I pertenece al conjunto de los números enteros, y cada FI es un diffeomorfismo definido en una variedad riemanniana M. Ese es un sistema dinámico no autónomo. Entonces vamos aquí a definir entonces la ley de composición para un sistema dinámico no autónomo. Vamos a utilizar aquí esta notación para FI a la N, la composición de FI compuesto con, digamos, con las demás funciones que están aquí en esta secuencia. ¿Cómo va a estar definido FI a la N? Si N es mayor que 0, entonces esta composición va a ser de la forma FI compuesto con FI más 1 y así sucesivamente hasta llegar hasta FI más N menos 1. ¿Cómo va a estar definida FI a la N si N es negativo? En este caso vamos a tener la composición, la inversa de FI menos 1 con la inversa de FI menos 2 y así sucesivamente hasta llegar hasta la inversa de FI menos N. Y si N es igual a 0, entonces FI a la 0 va a ser la identidad en nuestra variedad riemanniana M. Entonces yo quiero aquí presentar un dibujo que realicé con esta definición, esta ley de composición. Digamos, imaginemos que estemos aquí, vamos a colocar esta manito de acá, que va a ser para mostrar, dibujar aquí. Esta manito, digamos que comenzamos aquí, estamos en esta estación. ¿Cómo vamos a avanzar hacia el frente? ¿Cómo vamos a realizar las composiciones hacia el frente? Pues primero llevamos F0, después los componemos con F1, con F2, con F3, con F4 y así avanzamos hacia el frente. Ahora, por otro lado, ¿cómo avanzamos hacia atrás? Digamos, si estamos aquí en esta componente de aquí, ¿cómo andamos hacia atrás? Pues ahí tenemos que devolvernos la inversa de F2, la inversa de F1, con la inversa de F0, con la inversa de F-1 y así sucesivamente, así es que andamos hacia atrás y esa es la ley de composición para nuestro sistema dinámico no autónomo. Un problema de los sistemas dinámicos es clasificar sistemas dinámicos para el caso de sistemas dinámicos autónomos, es decir, cuando en este caso autónomo quiere decir que tenemos una sola función. Para ellas se clasifican con conjugaciones topológicas, perdón. Ya como vamos aquí a clasificar sistemas dinámicos no autónomos, los vamos a clasificar con equiconjugación topológica. ¿Qué es una equiconjugación topológica? Digamos, tenemos dos sistemas dinámicos no autónomos, FI, G sub I. ¿Y cómo lo vamos a clasificar? ¿Qué es una equiconjugación topológica entre estas dos? Ya va a ser una secuencia también, una secuencia HI de homeomorfismos definidos en la variedad M, tal que, ¿qué vamos a pedir con esta secuencia? Queremos que esta secuencia, tanto HI como la conformada por las inversas de esa HI, queremos que esas dos secuencias sean equicontinuas y además de eso vamos a pedir esta conmutatividad aquí. HI más 1 compuesto con FI es igual a GI compuesto con HI. En este caso nosotros decimos que las dos familias, esta y esta, las dos secuencias o los dos sistemas dinámicos no autónomos FI, G sub I, son equiconjugadas. Entonces yo realicé acá también un dibujito para explicar esa equiconjugación. Miren acá arriba dibujé F-3 hasta M, después F-2, F-1, F0, F1, F2. Y acá debajo estoy escribiendo la secuencia G,
es G-3, G-2, G-1, G0, G1, G2 y así sucesivamente. Entonces, la secuencia HI, miren que aquí estoy dibujando, escribiéndola H-2, H-1, H0, H1, H2 y lo que se pide es que esta secuencia de las HI y de las inversas de las HI sean equicontinuas y además de eso que cada uno de estos diagramas de aquí conmuten, es decir, que F-2 compuesto con H-1 sea igual con que sea igual que H-2 compuesto con G-2, F-1 compuesto con H0 sea igual a H-1 compuesto con G-1 y así sucesivamente para cada uno de esos diagramas que están ahí. Eso es lo que se pide para tener una equiconjugación topológica. Bueno, aquí una definición que ahora sí estos son los objetos que voy a tratar en particular. Una familia Anosov en M es un sistema dinámico no autónomo, MF, tal que va a satisfacer ciertas condiciones. El fibrado tangente TM tiene una descomposición continua E sub IS más E sub IU para cada I que pertenece a Z, tal que es DF invariante. ¿Qué significa que sea DF invariante? Quiere decir que para cada P que pertenece a M, yo voy a descomponer este espacio tangente TP en M, es decir, el espacio tangente de la variedad P de la variedad M en el punto P. Yo lo puedo descomponer de esta forma, la suma de dos subespacios, E sub S, E sub U, tal que cuando yo le aplique la derivada a este subespacio E sub S, aquí digamos en la iterada, en el índice I, cuando yo le aplique la derivada de la función fi en el punto P, me da este subespacio E sub I más 1 S. Y cuando yo le aplique la derivada a este subespacio E sub U, la derivada de la función f sub I en este punto P, le aplico a este subespacio, me da este subespacio E sub I más 1 U ya en el punto fi de U. Eso es lo que se pide primero. Y además de eso, existen constantes lambda, una constante lambda que pertenece al intervalo 0,1 y un número real C mayor que 0, tal que para cada I que pertenece a Z, N mayor o igual que 1 y P que pertenece a M, nosotros tenemos que la magnitud de este vector de cuando yo le aplico aquí a un vector B en este subespacio E sub S, cuando yo le aplico la derivada en el punto P de esta composición, la magnitud de este vector sea menor o igual que C por lambda a la N por la magnitud del vector B. Y ahora, si el vector B pertenece a este subespacio, si pertenece a este subespacio de aquí, cuando yo le aplico la derivada de esta composición ya inversa a este vector B, la magnitud de este vector es menor o igual que C por lambda a la N por la magnitud del vector B, y eso es lo que pasa cuando el vector B pertenece a este subespacio E sub U. Este subespacio, los subespacios E sub I, P, S son llamados subespacios estables y estos subespacios E sub I, P, U son llamados subespacios inestables. Entonces yo le voy a explicar acá con un dibujito qué es lo que tenemos ahí. Entonces, si miran acá, tenemos el espacio tangente de la variedad M en el punto P. Miren aquí, lo estoy haciendo bidimensional. Lo podemos descomponer como la suma de dos subespacios, el estable y el inestable. Y este subespacio de acá, este espacio de acá, del espacio tangente de la variedad M, ya en el punto F sub I, P, lo podemos descomponer también como la suma de dos subespacios, el inestable y el estable. Cuando yo le aplique la derivada de la función f sub i en el punto P a cualquier vector que está aquí, vector B en este subespacio inestable, cuando yo le aplico la derivada de ese vector, vamos a obtener otro nuevo vector en este subespacio inestable, pero ya aquí miren que lo estoy dibujando un vectorcito un poquito más grande. Ahora, esto no necesariamente tiene que reflejarse en la primera iterada. Puede que, digamos que la expansión, miren que aquí yo estoy dibujando este vector, le aplico la derivada y tengo un vector más grande. La expansión no necesariamente tiene que ser desde la primera iterada. Es decir, digamos uno ya va a percibir de que la expansión se puede dar ya, digamos, para la segunda, la tercera, para la cuarta iterada. Eso depende del valor de C que definimos anteriormente. Ahora aquí, si tomo un vector en este subespacio estable, cuando le aplico la derivada de la FI en el punto P, voy a obtener un nuevo vector en este subespacio estable, pero voy a obtener un vector un poco más pequeñito. Para los vectores que están aquí, le aplico la derivada y voy a obtener un vector más pequeñito, pero nuevamente, como en el caso anterior, digamos que cuando esta reducción no se ve de inmediato en la primera iterada, puede que se vea ya en la segunda, en la tercera, en la cuarta.
eso depende del valor de C que está aquí. Ese valor de C nos dice, nos ayuda a ver cuándo se da en realidad esa expansión o esa, digamos, esa contracción. Si C es igual a 1, entonces nosotros decimos que la familia es estrictamente Anosov. Si C es igual a 1, entonces ya aquí la contracción se ve desde la primera iterada y acá ya la expansión se ve en la primera iterada. Ese es cuando C es igual a 1. Las familias Anosov fueron introducidas por Pierre Arnault y Albert Fischer en esta bibliografía. Yo la voy a mostrar al final de la presentación, motivados por generalizar la noción de difeomorfismos Anosov. Usted también puede ver esta bibliografía de aquí para, digamos, para empaparse más de este tema. Bueno, ¿qué es lo que voy a presentar en esta charla? Pues vamos a estudiar algunas propiedades relacionadas con la hiperbolicidad de la familia Anosov, disculpen aquí, y para más detalles ver esta bibliografía de aquí. Albert Fischer fue mi orientador en mi tesis doctoral. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mostrar en particular? Vamos a mostrar que una cierta clase de familias Anosov admiten coordenadas canónicas. Yo voy a explicar qué son las coordenadas canónicas. Son expansivas, tienen la propiedad de shadowing y además de eso admiten una partición de Markov. Yo voy a explicar cada uno de estas definiciones de aquí. Para más propiedades y ejemplos, lamentablemente el tiempo no me va a dar para mostrar todas las propiedades y algunos ejemplos interesantes de esta teoría, pero aquí yo le dejo esta referencia en donde usted también puede apreciarlo. Bueno, entonces vamos ahora sí con algunas propiedades de las familias Anosov. Primero, esta definición que voy a utilizar a lo largo de esta charla. Una familia Anosov satisface la propiedad de los ángulos o SPA para reducir ahí la nomenclatura. Si el ángulo entre los subespacios estable e inestables son limitados por encima de cero. ¿Qué quiere decir eso? Pues yo no quiero que los ángulos entre los subespacios estables e inestables vayan, digamos que, haciéndose cada vez más pequeños. Yo quiero que ellos ese ángulo sea, digamos, separado acima de cero, arriba de cero. No quiero que ese ángulo converja hacia cero. Vamos a definir entonces aquí algunos conjuntos. Fije M mayor o igual que 1, el conjunto DMM, que es el conjunto de las secuencias FI, donde cada FI es un CM difeomorfismo, un difeomorfismo de clase CM. Este es el conjunto de MM. Ese conjunto puede ser equipado con la topología Whitney o con la topología uniforme. Pues, bueno, existen más topologías. Esa es la que vamos a tratar aquí en particular, esas dos. El subconjunto de MM que consiste de las familias Anosov será denotado por esta AMM. Este conjunto va a ser formado por las secuencias Anosov de clase CM. Vamos a considerar el conjunto AB2DM, que es el conjunto de las secuencias en este conjunto D22, es decir, cada FI es de clase C2. Además de que F sea una familia Anosov, satisfaga la propiedad de los ángulos y yo quiero que este sub de la norma de la segunda derivada de FI, esta notación se refiere a la norma en segunda derivada, yo quiero que este sub sea finito, yo no quiero que ese sub sea infinito, converja para infinito. Este es un requerimiento que vamos a necesitar también para los resultados que vamos a presentar aquí. Entonces este es el conjunto de familias Anosov de clase C2 que satisfacen la propiedad de los ángulos y además que este sub de aquí sea finito. Bueno, entonces nosotros en este trabajo de aquí probamos el lema de Mather para familias Anosov. ¿Qué es lo que nos dice el lema de Mather? Que si F es una familia Anosov de clase CM, satisface, además de eso, satisface la propiedad de los ángulos, entonces existe una métrica riemanniana en M tal que F es estrictamente Anosov. Y además de eso, estos subespacios de aquí, el estable L y el inestable, son ortogonales para cada punto P de la variedad M. Este es el lema de Mather ya para familias Anosov. En este texto de aquí, en este artículo de aquí, teorema 5.4, nosotros también mostramos de que este conjunto es el conjunto de las familias Anosov de clase CM, es abierto en este conjunto de secuencias de clase CM, equipado con la topología Whitney, pero pues bueno, esta topología Whitney tiene demasiados abiertos,
pues, pero en realidad, pues a este conjunto de aquí apenas le estamos pidiendo de que sea Anosov, no le estamos pidiendo muchas más cosas. Este conjunto es abierto aquí con la topología Whitney. La topología Whitney pues tiene demasiados abiertos, muchos abiertos. Pero vamos a ver aquí este resultado un poquito más fuerte que en la anterior. En 2, teorema 7.6, nosotros mostramos de que los elementos ya en este conjunto de las familias Anosov de clase C2, con la propiedad de los ángulos, son estructuralmente estables en este conjunto de 2M, ya equipado con la topología uniforme. La topología uniforme tiene mucho menos abiertos que este de acá. Entonces ya este resultado es un poquito ya más fuerte que el anterior. En 3, también mostramos el teorema de la variedad estable local y la variedad inestable local. Yo sí ya me voy a enfocar aquí un poquito en este último resultado porque lo voy a utilizar más adelante en los resultados. Vamos a considerar entonces una familia Anosov de clase C2 que satisface la propiedad de los ángulos. Yo esto lo voy a digamos, a considerar a lo largo, lo que sigue de esta charla. F es una familia Anosov de clase C2 que satisface la propiedad de los ángulos y además que la segunda derivada de la secuencia es limitada. Entonces vamos a definir también estos números aquí. Usted los puede observar. Estos dos números los voy a utilizar para la siguiente definición. Sea epsilon mayor que 0, fije un P que pertenece a M, este conjunto de aquí, W y S de P, epsilon, este conjunto, usted lo puede observar aquí, es llamado el conjunto local estable en P, y este de acá, W y U en P, epsilon, es llamado el conjunto inestable local en P. ¿Qué es lo que hemos mostrado en este trabajo de aquí y también en este trabajo de acá? Primero, el teorema de la variedad estable local. ¿Qué nos dice el teorema de la variedad estable local? Ya esto es para familias Anosov. Hemos mostrado que para cada P que pertenece a M, este conjunto es una subvariedad diferenciable de M. ¿Y qué nos dice este otro teorema? El teorema de la variedad inestable local nos dice que este conjunto, el conjunto ya inestable local, es una subvariedad diferenciable de esta variedad M. Estos son los teoremas de variedad estable local y de variedad inestable local ya para familias Anosov. Coordenadas canónicas para familias Anosov. Bueno, aquí yo primero quiero presentar la definición de coordenadas canónicas, más referencias sobre esta temática lo puede ver aquí en estos textos. ¿Qué son las coordenadas canónicas? Bueno, entonces, una familia Anosov F tiene coordenadas canónicas si dado un pequeño epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si P y Q pertenecen a M, y además de eso, esa distancia es menor que delta, entonces esta notación la voy a utilizar para la intersección entre el subvariedad estable local en el punto P, epsilon, la intersección con la variedad inestable local del punto Q. Ella satisface las coordenadas canónicas si esta intersección es diferente de vacío, y esa intersección la vamos a denotar de esta forma de aquí, entre corchetes P, Q, y en la componente I. Bueno, yo voy a mostrar acá qué es lo que significa esa definición. Digamos aquí, miren que si tenemos dos puntos P y Q, tenemos un punto P y Q, aquí estoy dibujando la variedad estable de este conjunto P, y acá estoy dibujando la variedad inestable de este conjunto U, de este punto Q. Miren que estas dos variedades se intersecan. Bueno, aquí estoy, digamos, suponiendo siempre que la distancia entre estos dos puntos sea menor que delta, entonces se tiene una intersección entre esta variedad inestable y esta variedad estable. Eso es lo que nos dice esta definición. Siempre que esta distancia sea menor que delta, entonces se tiene una intersección no vacía entre estas dos subvariedades. El teorema de coordenadas canónicas nos dice de que si F es una familia Anosov aquí en este conjunto que satisface las propiedades en este conjunto, entonces dado un pequeño epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si P y Q pertenecen a M, y además de eso la distancia entre P y Q es menor que delta, entonces esta intersección es un punto singular en el conjunto, en la variedad M. Entonces,
lo que nos dice este teorema es que una familia Anosov en esta, que satisfaciendo las propiedades en este conjunto, satisface o admite coordenadas canónicas. Expansividad. Bueno, la noción de expansividad fue introducida por Bowen aquí en este texto, yo lo voy a mostrar al final de la presentación, y una secuencia de estudios, a partir de esto, una secuencia de estudios ocurrieron, y pues esta definición pues ayudó a demostrar muchísimos resultados acerca de hiperbolicidad, y bueno, aquí lo vamos a tratar entonces para familias Anosov, que sería el equivalente de expansividad ya para familias Anosov. Entonces, una familia Anosov F es llamada expansiva si existe un delta mayor que cero, tal que para cualquier punto diferente P y Q en M existe algún N que pertenece a los enteros, tal que esta distancia de aquí entre F0 a la N, P, F0 a la N, Q, sea mayor o igual que delta. Entonces yo quiero mostrar acá también un poquito qué es lo que significa esa definición. Digamos, tenemos aquí dos puntos, P y Q. Cuando yo le aplique, digamos, F0 a cada uno de esos puntos, F0, F1, F2, F0, F1, F2, digamos, si en algún momento la distancia entre estos dos puntos, digamos, dos puntos entre la órbita de P y la órbita de Q, si en algún punto, en alguna iteración de la órbita de estos puntos, esa distancia entre esos dos puntos es mayor o igual que delta, entonces esa familia es llamada expansiva. Ahora, eso también se puede tener, digamos, aquí yo estoy mostrándolo para el caso N positivo, pero también se puede tener para el caso N negativo. Digamos que si para algún N negativo también, si la distancia entre dos puntos en la órbita de estos dos de acá es mayor o igual que delta, entonces ahí decimos que esa familia es expansiva. Entonces, continuamos acá. Este teorema nos dice de que cualquier familia Anosov satisfaciendo las propiedades en este conjunto de aquí es expansiva. Propiedad de shadowing o sombreamiento para familias Anosov. Entonces, ¿qué es? Vamos a definir primero una pseudoórbita. Dado alfa mayor que cero, una secuencia XN. Aquí en esta variedad M es una alfa pseudoórbita para F si la distancia entre Fn en el punto XN, XN más 1 es menor que delta para todo N mayor, todo N que pertenece a los enteros. Entonces yo quiero, bueno, vamos a continuar aquí la definición y mostraré qué es lo que significa. Una pseudoórbita XN es epsilon shadowed o epsilon sombreada si existe Y que pertenece a M, tal que la distancia entre F0 a la N de Y, entre la distancia de este punto y XN es menor que epsilon para cada N que pertenece a Z. Yo les quiero mostrar acá qué es lo que significan cada una de esas dos definiciones. Entonces, digamos aquí, miren, tenemos estos puntos, miren que tenemos X menos 2, tenemos X menos 1, tenemos X0, tenemos X1, tenemos X2. Cuando yo le aplique a F menos 2 a X menos 2, miren que tenemos un nuevo punto. No quiero que estos dos puntos queden separados. Queremos que la distancia entre estos dos puntos, entre este y este, sea menor que alfa. Entonces, la distancia entre este y este sea menor que alfa, la distancia entre este y este sea menor que alfa, la distancia entre este y este sea menor que alfa, la distancia entre este y este sea menor que alfa, y este sea menor que alfa. Miren de dónde provienen cada uno de los puntos que están acá arriba. Este es F-1 de X-1, este de acá es F0 de X0, este de acá es F1 de X1, y así sucesivamente. Repito, no queremos que estos dos de aquí, la distancia sea mayor que alfa, queremos que esa distancia sea menor que alfa, y esa es una alfa pseudoórbita. Y ahora esta propiedad de acá, de que esa alfa pseudoórbita sea epsilon shadowed o epsilon sombreada, ya digamos que si existe un Y, mírenlo donde estoy dibujando el Y aquí, tal que la órbita de este Y me acompaña esa alfa pseudoórbita. Miren la órbita de Y aquí, es decir, esta órbita ya sí es una órbita real, y digamos lo de alfa pseudoórbita es, digamos, una casi órbita. Entonces lo que nos dice esta propiedad es que para cada casi órbita va a existir una órbita real que va a acompañar a la primera. Eso es más o menos una idea de lo que significa esta definición. Entonces, teorema, Shadowing lemma para familias Anosov. Toda secuencia aquí, toda familia Anosov en este conjunto de aquí se
que satisface las propiedades de este conjunto, para cada familia dado beta mayor que 0, existe un alfa mayor que 0, tal que para cada alfa pseudo órbita xn es beta shadowed por una única órbita de F de un punto Y que pertenece a M. Entonces lo que nos dice este teorema es que toda familia Anosov en este conjunto de aquí satisface este shadowing lema ya para el caso de sistemas dinámicos no autónomos. Bueno, para finalizar, yo quiero ya mostrar la definición de particiones de Markov para una familia Anosov. Un subconjunto R en M es llamado un rectángulo si para cualquier par XY en R, digamos, si recuerdan esta definición de aquí, esta es la intersección entre la variedad estable local y la variedad inestable local de Y. Queremos que esta intersección siempre esté definida para cualquier par de R, para cualquier par de puntos en R, y además de eso, que esta intersección también esté contenida en este conjunto R. Si R satisface esta propiedad de que si X y Y pertenecen a R, esta intersección está definida y además pertenece a R, entonces R es llamado un rectángulo. Decimos que R es propio si R es igual a la cerradura del interior de R, o el fecho del interior de R. Entonces, en ese caso decimos que R ya es propio. Para X que pertenece a R y epsilon mayor que 0, suficientemente pequeño, vamos a definir aquí este conjunto W y S de XR, que va a ser la intersección entre la variedad estable local del punto X y este rectángulo R, y también, bueno, lo vamos a definir de la misma forma para el caso inestable. Aquí digamos WU, también vamos a tener esta misma definición para el caso inestable. Entonces, para F, que es una secuencia de FI, una partición de Markov es una secuencia de particiones finitas RI igual a, aquí el conjunto formado por conjuntos también R1I, R2I hasta RNI de M. Estas son particiones de M, cada RI es una partición de M, es decir que cada RI cubre a M. Y también vamos a pedir de que esos conjuntos sean cerrados con interiores disyuntos, tales que yo quiero que la cardinalidad de esta no converja hacia infinito, la cardinalidad de cada una de estas particiones no converja hacia infinito. Y además que cada elemento en la partición es un rectángulo propio, cada uno de estos sea un rectángulo propio y que satisfaga la condición de Markov. ¿Cuál es la condición de Markov? De que para cada rectángulo RJI, que pertenece a esta partición RI, y cada RK a la I más 1, que pertenezca también a esta partición ya RI más 1, si X pertenece a este rectángulo y f de IX pertenece a este rectángulo de acá, queremos que la variedad inestable en este punto FI de X e intersectada con este rectángulo esté contenida en f de I de esta variedad inestable. Y además de eso, queremos que FI aplicado en esta intersección en la subvariedad estable de X intersectada con este rectángulo esté contenida en esta subvariedad estable en el punto F sub I de X intersectada con este rectángulo de acá. Eso es lo que estamos pidiendo. Vamos a realizar un dibujito acá para mostrar un poquito lo que significa esto de acá. Entonces miren acá, cuando yo le aplico F sub I a esta variedad inestable, yo quiero que ella me contenga a la variedad inestable. Miren que estoy colocando aquí la variedad inestable de este F sub I de X un poquito más pequeñita. Cuando yo le aplico F sub I a este de acá, me contiene, miren que lo estoy dibujando más grande, me contiene a este conjunto inestable. Cuando yo le aplico F sub I a esta variedad estable, miren que va a quedar ya un poquito más pequeña que la variedad estable ya en esta iterada de acá, en esta componente de acá. Eso es lo que significa la condición de Markov. Entonces ya para finalizar, teorema, partición de Markov, nos dice que para cada F, satisfaciendo las propiedades de este conjunto de aquí, admite una partición de Markov. Eso es lo que nos dice ya el teorema de partición de Markov para familias Anosov. Entonces, aquí yo les dejo estas referencias. Este es el trabajo en donde todos los resultados mostrados aquí o presentados aquí mejor se encuentran en este archivo, en este
en esta publicación, está en Archive todavía, está en revisión. Y bueno, aquí para ejemplos y otras propiedades usted puede ver aquí. Y bueno, otra bibliografía también aquí usted la puede observar. Y bueno, eso era lo que quería mostrar. Muchísimas gracias. Profesor Giovanni, mil gracias por su participación. Asimismo, agradecemos a toda la audiencia que nos ha acompañado y les invitamos a que continúen conectados en el segundo encuentro matemático del Caribe. Hasta luego.